En esta clase vamos a ver cómo son los cambios que ocurren en el material genético dentro del núcleo de las células eucariotas y estos cambios cómo nos llevan luego a poder predecir si esta célula está en interfase o si está en división mitótica y en qué etapas están. Pero para eso tenemos que saber cuáles son los cambios que ocurren en las células, específicamente en el material genético dentro del núcleo, si esta célula es eucariota. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es el núcleo y el material genético y sus cambios de cromatina a cromosomas y cómo ocurre la expresión genética. Para lo cual tenemos que decir que el núcleo que siempre describimos en general se trata del núcleo en interfase, es decir, la mayor parte del tiempo del ciclo vital de las células y cuando ésta no se está dividiendo. En este núcleo nosotros hemos dicho ya que este orgánulo es membranoso, que tiene doble membrana, una interna y una externa, y que en determinados puntos estas membranas se unen formando lo que se denomina un poro nuclear que permite el paso de materiales entre el citoplasma y el jugo nuclear, y que también esta envoltura nuclear en algunos puntos se asocia al sistema de endomembranas de la célula, especialmente el retículo endoplásmico, que hay una gran cantidad de cromatina en el interior del núcleo, y esta cromatina es propia de los eucariotas, en donde el ADN no está nunca desnudo y solo, sino acompañado de proteínas y de ARN. Además, una presencia constante en el núcleo, siempre que no esté dividiéndose la célula, es una zona oscura o densa que se denomina nucleolo, que puede ser uno o puede haber más de uno, pero que esta zona presenta una zona más arenosa, digamos, o granular, y que es importante para la síntesis de proteínas que ocurre luego en el citoplasma. Mientras que toda la solución base del núcleo se trata de lo que denominamos jugo nuclear o también nucleosol. En esta original microfotografía electrónica se puede ver que además la cromatina se suele acumular mucho alrededor de la membrana interna del núcleo, y también nos habla de que la cromatina hay de dos tipos: una eucromatina tan fina que no se le alcanza a ver los grumos, y una heterocromatina que es realmente la que solemos definir como tal, que es grumosa y que se colorea mucho cuando se hace microscopía óptica. Y esto es importante porque hace referencia al estado en que el ADN que está dentro de esta cromatina se encuentra en relación a dar información de su secuencia de nucleótidos o no. Y vamos a intentar hoy entender por qué ocurre esto. Aquí tienen ustedes en esta placa cómo se denominan cada uno de los componentes fundamentales del núcleo y también las funciones del núcleo en interfase, que son nada más y nada menos que almacenar la información genética, darla o heredarla también a las células hijas, replicarse el ADN, es decir, replicar, hacer réplicas, hacer copias fieles de sí mismo, y transcribir, que sería a su información transcribir la otra molécula diferente, pero que respete la información original, que son los ARNs mensajeros y ARN en general. Al ser el propietario de la información genética, tiene
la información para generar las proteínas citoplásmicas, por lo cual está controlando las actividades que se realizan en el citoplasma, las actividades que realizan las células, incluyendo comenzar la mitosis, por ejemplo, determinar qué enzimas deben ser producidas o activadas en el citoplasma, y estos controles los mediatiza, digamos, los ejerce a través de los ARNs. También no hay que olvidarse que en el nucleolo están formándose las subunidades ribosomales, por lo cual una función del núcleo interfásico es el armado o síntesis de las subunidades ribosomales. Mientras que la envoltura nuclear está dando el límite al núcleo, separando el compartimiento nuclear de lo que ocurre, que es muy diferente, en el citoplasma. También la comunicación y transporte de sustancias con el citoplasma a través de los poros y, bueno, algunas funciones reservadas también al espacio intermembranal que está, digamos, entre las dos membranas, conectándose con la luz o la parte interna o contenido del retículo endoplásmico. Acá hay un esquema de coloreado, por supuesto, para hacernos notar las partes de cómo es la envoltura nuclear, con la membrana interna, ¿sí?, mirando al plasmadema, el plasmasol, mirando el interior del núcleo, el nucleoplasma, y la membrana externa mirando el citoplasma, que se unen a nivel de los poros, y los poros nucleares son unos complejos proteicos que determinan qué sustancias pueden entrar y salir del núcleo, que no son muchas, con todo un sistema bastante complejo. Bueno, ahí, como les decía, los poros nucleares son sitios donde se unen las dos membranas de la envoltura nuclear. El diámetro es muy pequeño, es de 10 nanómetros o nanómetros, y lo único que atraviesa esos escasos nanómetros son algunas partículas cargadas, algunas pequeñas moléculas polares, y en especial, con especial cuidado, algunas proteínas y los ARNs que pueden entrar y salir del núcleo. Como habíamos dicho antes, la cromatina se puede clasificar en la cromatina laxa o eucromatina, que está genéticamente activa porque en realidad la hebra de ADN con las proteínas está desplegado, entonces permite que las enzimas abran las hebras del ADN y lean la secuencia de nucleótidos. Por lo tanto, se dice que esta eucromatina está expresándose el ADN, y por lo tanto está permitiendo la lectura de su información. En cambio, la heterocromatina o cromatina condensada se considera genéticamente inactiva porque está tan enrollada y luego enrollada y condensada tanto que es imposible llegar a la lectura de ese material genético. Por supuesto que esto es dinámico, entonces la heterocromatina puede que se desenrolle para permitir la expresión o lectura, y luego otras partes de eucromatina se enrollen y dejen de estar genéticamente activas, ¿no? Bueno, y aquí vamos a entrar en una etapa importante de esta clase, que es comenzar a entender que que la hebra molecular del ADN con sus dos cadenas en espiral o alfa hélice antiparalelas complementarias, en los eucariotas nunca está solo, está acompañado de proteínas. Pero un concepto importante de esto es: si veo cromatina, es decir, veo a este ADN con sus histonas o proteínas acompañantes enredados en el núcleo, dispersos en el núcleo, y veo cromatina, puedo afirmar taxativamente que esta célula está en interfase.
Cuando este material, la cromatina, comienza a plegarse, plegarse y plegarse varias veces sobre sí misma, va a ir enrollando toda la hebra de ADN con su réplica, si ya pasó el periodo de replicación, y todo esto va a ser enrollado haciendo un cuerpo denso que se llama cromosoma. Entonces, en el núcleo, en vez de ver cromatina, voy a ver estos cuerpos que son los cromosomas. Taxativamente puedo afirmar que si veo cromosomas en inicio de enrollamiento bien condensados, que se empiezan a descondensar, pero cromosomas, estoy en alguna etapa de la división celular. Esto no nos puede dar lugar a dudas. Cromatina, interfase, cromosomas, en el estado en que estén, estoy, o la célula está, en división celular. Esto es muy importante para nunca más confundirse. Ahora vamos a tratar de hacer un poco de ojo para observar esto. Les presento acá algunas fotografías reales de células vivas a las que se tomaron fotografías y luego, o estas fotografías en realidad se tomaron una vez teñidos algunos componentes celulares. Lo que ustedes ven oscuros son los cromosomas. La primera fotografía es una célula en interfase y la misma célula luego cuando comienza a enrollar su cromatina para empezar a armar cromosomas, que luego se hacen más densos y cortos, a pesar de que estos cromosomas se vean bastante largos, pero lo que quiero decir es, esta es una interfase y todas estas son diversos estadios de la división celular porque se observan cromosomas. En esta fotografía se cortó microscópicamente un túbulo seminífero. En el centro del túbulo se están formando los espermatozoides, porque son túbulos del testículo, y acá se observan diversos tipos de células. Algunas en interfase, porque se notan los núcleos grandes con nucleolo, y otras donde se observan los núcleos con sus nucleolos de otro tipo de células y otras que tienen cromosomas. No se ve el límite del núcleo y se ven cromosomas. Estas células están en división celular. Y esto es un aumento de 1000 veces el tamaño original. Bueno, la descripción del ADN ya sabemos que es una macromolécula, polímero de los nucleótidos, y que los nucleótidos, la parte que varía, la única que varía de nucleótido a nucleótido es la base nitrogenada, la adenina, citosina, timina y guanina, dándole lugar a los 4 nucleótidos que pueden estar presentes en el ADN, que son 2 cadenas en alfa hélice, antiparalelas, complementarias y largas, por cierto, siempre muy largas porque era un polímero largo el ADN. Sabemos también que en el caso que fuera ARN cambiaría la timina por uracilo como base nitrogenada o como nucleótidos, ¿no? Bueno, se dice que el ADN humano tiene 6.000 millones o 6 billones, digamos, de los norteamericanos, de pares de bases de nucleótidos. Pares de bases porque me está hablando del par enfrentado cadena a cadena, o sea, de adenina, timinas y citosinas, guaninas encontrándose en el centro o en los peldaños de la escalera del ADN. Bueno, ¿cómo hacer para que 46 hebras de ADN en nuestro caso, 182 en el caso de algunos vegetales, algunas plantas, estén en el núcleo con cierta organización? Bueno, para eso el ADN se organiza en lo que se llaman los nucleosomas, que son
un grupo de proteínas llamadas histonas, son 8 las histonas, y una más que reafirma la unión. El ADN acá está representado en azul y da 2 vueltas alrededor de las 8 histonas, después se continúa como un ADN espaciador o intermediario, vuelve a dar vueltas en otro octámero de histonas, como se llama, y entonces forma estas estructuras llamadas nucleosomas, que nos recuerdan así a simple vista alfajores, y a la vista toda la digamos, secuencia de ADN enrollado en los nucleosomas da la idea de un collar de cuentas. Por eso también se le dice estructura en cuentas de collar. Acá les explica justamente, o les he dejado esta parte en donde dice, la cromatina entonces, ¿qué es? Es el conjunto de el ADN, las histonas del octámero de histonas de cada nucleosoma, algunas proteínas no histónicas que hacen como un esqueleto para que esta cuenta de collar se enrolle alrededor, y el ARN, porque el ARN mensajero y los otros están siendo transcriptos desde el ADN. Todo eso conforma la cromatina. También se dice que el ADN forma con las proteínas las nucleoproteínas de la cromatina. Solamente vamos a poder individualizar a una molécula de ADN de otra cuando se hayan enrollado en cromosomas, porque en la cromatina no lo podemos hacer. Muy bien. ¿Cómo ocurre la organización del material genético? Vamos a comenzar por la derecha, en donde tenemos la doble hélice del ADN, y de paso nos vamos a dar cuenta o recordar que el espesor el ancho de la molécula es de 2 nanómetros solamente, porque son unos pocos átomos, pero esta hebra, cuando se enrolla en las histonas haciendo los nucleosomas y forma la cromatina en forma de cuentas de collar, la más fina que hay, ya llega a 10 u 11 nanómetros. Pero a su vez, en lo que denominamos la heterocromatina, que es la más abundante, esta cuenta de collar se vuelve a condensar enrollándose en espiral, formando la hebra de 30 nanómetros. Es mucho más gruesa que lo anterior. Pero la hebra de 30 nanómetros se vuelve a enrollar en espiral varias veces, dando una mucho más gorda y ya ahora más corta, que es la de 300 nanómetros, y se vuelve a condensar haciendo unos loops, unas como vueltas que quedan más sueltas de hebras gordas de 700 nanómetros, y finalmente todo eso empaquetado de nuevo da lo que sería una hebra o brazo de cromosoma de 1400 nanómetros. Para que, si da problema interpretarlo desde aquí, he puesto otros esquemas que también muestran lo mismo. En este caso, podemos también ir del cromosoma al revés. El cromosoma tiene 1400 nanómetros de ancho, pero si tomamos un pedacito y lo desenrollamos, vamos a encontrar hebras de 700. Si las desenrollamos, de 300, y si las desenrollamos de 30, que serían las cuentas de collar en alfa hélice, y luego si las desenrollamos tenemos la cuenta de collar de 11, y si sacamos de allí el ADN va a tener 2 nanómetros. Aquí también hay otra figura que también trae los tamaños para observar aproximadamente lo mismo. Entonces, ¿qué es importante también entender aquí? Que si yo tomo una línea, solo una línea de un cromosoma, lo tome a la altura que lo tome del cromosoma y lo despliego, voy a tener varios centímetros por lo menos de ADN enrollado allí con sus histonas o su nucleoproteína. Acá hay otro esquema más, también mostrándonos cómo se van plegando para formar
cada uno de los cromosomas, ¿no? Y que además nos acordemos de que cada cromosoma en general está en un conjunto de cromosomas que conforman el grupo cromosómico típico de ese organismo o especie, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es cromosomas, división celular, si no, cromatina, interfase. Los cromosomas no son nada más y nada menos que de toda la cromatina que hay en el núcleo, buscar en todo ese enredo una molécula de ADN larguísima que está enrollada en sus nucleosomas, en todo el núcleo interfásico, y comenzar a ovillarlo en forma de alfa hélice, de manera tal que una hebra finísima y larguísima, ahora enrollada varias veces, condensada, como se dice, o enrollada, va a terminar en un cuerpo denso, como quien hubiera tomado una larga lana y lo hubiera ovillado en forma de un cuerpo de lana, bien ovillado, bien denso, al cual le vamos a llamar cromosomas. Pero como esto va a ocurrir luego de que cada cromosoma haya hecho su síntesis réplica, entonces en realidad cada cromosoma va a tener dos de estos ovillos, digamos, iguales, atados al medio porque pertenecen a la misma réplica. Esto lo vamos a entender mejor ahora cuando continuemos. Y bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de que cada molécula de ADN ha hecho su réplica? Lo que queremos decir es que mientras una célula está en su interfase, llega un momento en que dijimos entra en un periodo S, llamado así porque sintetiza ADN nuevo. Y esto es lo que llamamos como fenómeno molecular la replicación del ADN. Cuando comienza el periodo S, aunque no lo veamos, en el interior del núcleo interfásico, la hebra o molécula de ADN, que ya sabemos que tiene doble cadena alfa hélice, comienza un fenómeno en donde las enzimas abren al menos una parte de esta molécula, separando las dos cadenas antiparalelas y complementarias y permitiendo entonces la lectura de la secuencia primaria de nucleótidos, que es el código con el cual se guarda la información genética. Al permitir la lectura, entonces, se permite que una enzima que polimeriza ADN lea esta secuencia y entonces polimerice la cadena complementaria a esta hebra que está sirviendo de molde. La enzima se llama ADN polimerasa y puede detectar la presencia de una guanina, como en este caso, y traer una citosina para armar una cadena complementaria. Si detecta guanina, trae citosina. Si detecta timina, adenina. Si detecta adenina, timina, y así. Esto permite que las cadenas originales de la molécula sirvan de molde o cadena vieja para sintetizar las nuevas complementarias. Entonces, cada cadena vieja sirve de patrón a una nueva y a esto también se le denomina replicación del ADN semiconservativo o semiconservativa. ¿Por qué? Porque del ADN original separamos las dos cadenas, que en este caso están en azul, y cada una de ellas sirvió de molde para armar su complementaria. La copia es la roja, es la cadena hija o nueva, y la cadena molde es la vieja. Quiere decir que se conservó en cada molécula de ADN una de las originales. Por eso se conservó la mitad.
Hay otras formas de replicar ADN, pero no vienen al caso, simplemente esta es la más común y la que ocurre durante el periodo S, para que entonces tengamos dos moléculas, porque son réplicas, de la original. ¿Por qué me interesa que repasemos este fenómeno de la replicación? Porque entonces, cuando nosotros observamos un cromosoma, observamos que tiene como dos partes iguales. Esta es una fotografía real y este es un esquema. ¿Qué ocurre? Que la hebra original está a lo largo, así. Y la otra es la réplica que se hizo durante justamente la replicación semiconservativa en el periodo S. Entonces, a todo cromosoma le vamos a ver dos hebras llamadas cromátides o cromátidas, que no se separan porque permanecen unidas en algún punto a lo largo, están unidas. En ese punto donde están unidas le denominamos centrómero. Cromátides hermanas o cromátides réplicas unidas en un punto llamado centrómero. Esto deja en todo cromosoma de acuerdo a la posición del centrómero, lo que denominamos un brazo y otro. En general el centrómero puede estar al centro, ya lo vamos a ver, pero puede estar desplazado, dejando brazos más cortos y brazos más largos. Los telómeros son las partes terminales de estos cromosomas. Allí hay un ADN bastante especial. Repito, telómeros, todo lo que es tele significa a distancia o extremo. Por eso es importante recordar todos estos nombres o denominaciones. Acá hay un esquema también simple de lo que es la morfología cromosómica, donde tenemos una cromátide, otra cromátide, el centrómero, o llamado también constricción primaria, como una constricción, una cintura, y se pueden ver marcados en rojo también los telómeros, y que esto es un brazo corto y esto sería un brazo largo. También acá es de destacar que algunos cromosomas, pocos, pero algunos tienen una constricción secundaria que vuelve a armar otra pequeña cintura cerca del final del brazo cromosómico y se llama así, constricción secundaria, y al trocito de cromosoma que dejan como una pelotita en el extremo se le llama satélite. Aquí la típica clasificación de los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. Lo más fácil son 4. Lo más fácil es el cromosoma metacéntrico, que significa que el centrómero está exactamente en el medio, dejando los dos brazos de igual largo. Cromosoma metacéntrico, centrómero al medio. Submetacéntrico, el centrómero o constricción primaria, está corrido levemente del centro, dejando un brazo un poco más larguito que otro, submetacéntrico. Cromosomas acrocéntricos. El centrómero se desplaza mucho hacia un extremo, dejando un brazo muy largo y un brazo extremadamente corto. Cromosomas telocéntricos. Dijimos que telo-telen era extremo, entonces los telocéntricos tienen el centrómero en la punta, entonces en realidad tienen un solo brazo, no hay ni corto ni largo, hay un solo brazo, y esto es importante porque son muy especiales como se los ve cuando se mueven. Ya vamos a ver cuando en división celular se muevan, la figura tan típica que tienen estos cromosomas telocéntricos al moverse. Algo que es sumamente importante también de aprender con respecto a la información genética en el núcleo es lo que denominamos los cariotipos. Les muestro primero, esto es un cariotipo.
es ordenar todos los cromosomas de un individuo de una manera especial para poder observarlos, descubrir anomalías o, si está normal, y si hay anomalías, en cuáles de los cromosomas y en qué parte de esos cromosomas. Vamos a definir entonces, cariotipo es el esquema, la foto, el dibujo de todos los cromosomas tomados en el momento donde metafase, que es la etapa de la división celular, donde están más condensados, más gordos, mejor para verlos, que se los ordena de acuerdo a su morfología, o sea, si son metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos, y de mayor tamaño a menor tamaño, dando los grupos que se dicen de cromosomas. Este cariotipo no solamente va a ser de ese ser o individuo, sino de toda la especie. En el caso del cariotipo humano, tenemos que ordenar 46 cromosomas de mayor a menor y respetar los pares, los 23 pares, porque nosotros somos individuos diploides, quiere decir que tenemos 2 cromosomas iguales. Entonces, en nuestro cariotipo vamos a tener 22 pares de cromosomas que llevan o portan la información genética para todo lo que se va a organizar en nuestro organismo, en todas las células, incluyendo justamente la organización de los orgánulos, las enzimas, los cambios metabólicos, que se llaman autosomas. 22 pares de autosomas. Y un solo par, o 2 cromosomas, dedicados a la, digamos, estructuración y funcionamiento muy específico de lo que nos diferencia como varones o mujeres, llamados cromosomas sexuales o gonosomas. Recordemos que todo lo que es con gono, gónadas, gonosoma, hace referencia a lo reproductivo o a la diferenciación del sexo biológico. Entonces, nuestro cariotipo tiene en total 46 cromosomas, porque nuestro 2N o número diploide, que así se llama, el número de cromosomas, es 46. Tenemos ordenados por pares de mayor a menor tamaño 22 pares de autosomas y separado aparte el par de gonosomas o par sexual. A su vez, en los mayores, primero los metacéntricos, luego los submetacéntricos, y así vamos pasando hasta tener los acrocéntricos y luego los pequeños metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, de nuevo, 2 grandes grupos, el de los mayores y menores. Acá hay una fotito tomada que luego se ha pasado a dibujo con la forma, los dobleces que tenían en la imagen original. Acá está el par sexual, que está los 2 cromosomas que son iguales en el caso de la mujer, en el par sexual, son los XX, o bien, si es varón, el X y el Y, que es pequeñito. Por eso dice en el cariotipo humano, XX el par 23 en la mujer, y XY el par 23 si es varón. O sea, estos 22 gonosomas son siempre iguales, lo que cambia es si es mujer, XX el par 23, y XY el par 23 si es varón. Entonces, cariotipo humano, solo el humano, digamos, tiene 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas autosómicos o autosomas y un par de gonosomas o par sexual. Y además, el único par donde los cromosomas del par pueden no ser diferentes es en el par sexual en el varón.
porque son X e Y, el Y es muy pequeñito. Entonces, podemos sintetizar, digamos, esto del cariotipo humano de esta manera, poniendo en los dos grandes grupos del cariotipo humano los cromosomas grandes, mete submetacéntricos hasta acrocéntricos y los cromosomas pequeños, desde el par 16 en adelante hasta llegar a los acrocéntricos. Y por supuesto, separando el par de gonosomas o cromosomas sexuales, acá están pseudo coloreados, luego de tomarles la fotografía electrónica, que se ponen al final del cariotipo y que son los únicos que pueden ser diferentes, como en el caso de este varón con sus gonosomas X e Y. Solo una palabra para el ideograma. El ideograma es muy parecido al cariotipo en el ordenamiento que hay que hacer de los cromosomas, pero en los ideogramas se aplican distintas formas de poner en evidencia, antes con tintura se hacía para observarlos, zonas y bandas de cada cromosoma. Cuando uno usa el mismo tipo de coloración, siempre en todo humano, en este caso, deben colorearse las bandas gruesas, delgadas y estar en las posiciones en que deben estar. Cuando uno estudia el cariotipo y falta una porción de un cromosoma, se duplican o exceden, uno nota las anomalías cromosómicas y también se pueden notar en el ideograma por la falta, duplicación, fusión de bandas, dándonos la idea de que se ha perdido, agregado trozos de ADN o de la cromatina, y que entonces esto constituye lo que se llaman las anomalías o aberraciones genéticas. Por lo tanto, lo primero que se hace cuando se sospecha algún problema genético es el cariotipo y alguna forma de estudio como el ideograma. Muy bien. Solo para que veamos si realmente estamos comprendiendo los conceptos, he puesto el cariotipo aquí de lo que se llama la Drosophila melanogaster o la mosquita de las frutas, la que aparece en el vinagre o en las frutas. Esta mosquita, aquí están el cariotipo de la mosca, solo que al haber machos y hembras, hemos puesto el de las hembras y el de los machos aquí abajo. Entonces, mirando solamente esto que es el cariotipo y sabiendo que es este el de una hembra y este el de un macho, ¿cuáles serían entonces los autosomas y cuáles serían los gonosomas? Aquí hay cromosomas grandes, metacéntricos, acá hay unos pequeños y acá hay otros medianos, digamos. Entonces, lo primero es cuál es el número cromosómico de Drosophila melanogaster. Acá nosotros tenemos un par, dos pares, tres pares y cuatro. Y estos son los que cambian. Quiere decir que son 8 cromosomas, o sea que el número cromosómico de Drosophila melanogaster o mosca de la fruta es 8. Y tiene 3 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales o gonosomas. Si 8 es el número de la especie, o sea, el número cromosómico, la mitad, que es n, va a ser 4. Esto vamos a tener que tenerlo en cuenta para la próxima clase. Siempre el número cromosómico es 2n, o sea, 46 para nosotros, y el n es la mitad, 23, que es el número de pares en principio de cromosomas. Otra pregunta es,
¿quién determina el sexo de los hijitos o de la progenie? Bueno, siempre la hembra va a aportar para determinar el sexo de los hijos un cromosoma X a todos, o sea, no determina el sexo de los hijos. En cambio, el macho puede que en unos espermatozoides vayan X y puede que en otros espermatozoides van Y. Por lo tanto, son los que van a determinar si los hijos son hembras o machos. Como en nosotros, los humanos, que también el sexo heterogamético que se llama, o que determina el sexo de los hijos, es el varón a través de los espermatozoides que llevan X o Y. Bien, y el tema que nos lleva ahora es la expresión del genoma. Recordemos que la información genética está codificada en forma de secuencias de nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina en el ADN. Y que esto no significa nada hasta que no sea algo operativo en el citoplasma, que son las proteínas concretas con su actividad puestas, digamos, a trabajar en el citoplasma. Por lo tanto, decir cómo se expresa el genoma. Se expresa transcribiéndose a moléculas de ARN que se van a traducir en el citoplasma en proteínas. Y esto se dice que la información celular que está en los genes se expresan mediante la síntesis de proteínas, pero esa información a su vez hace una regulación de esa expresión, porque se enrolla en heterocromatina que no es activa genéticamente, o se puede desenrollar en una eucromatina activa genéticamente. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que los genes a su vez tienen regulaciones para expresarse. Molecularmente se estableció lo que se llama el dogma central de la biología a nivel molecular. Esto dice que la molécula portadora de la información genética, que es el ADN, es autorreplicante, o sea, hace réplicas de sí misma para perpetuar esa información. Pero que el proceso de transcripción lleva a que el ADN esté codificada su información en otra molécula diferente que puede salir del citoplasma, que es el ARN. Por eso se dice transcripto. Transcripción es la información que tenía, la escribo de otra forma en otro sitio. El ADN es transcripto al ARN. El ARN no es el operativo, pero tiene la información que estaba en el núcleo ahora puesta en el citoplasma. Y esa información se traduce en lo concreto, que es la molécula proteica. Entonces, ADN autorreplicante o replicación, ADN a ARN, el proceso se llama transcripción, y de ARN a proteína específica, la traducción. Una vez que se conocieron la existencia de los retrovirus, que son virus, que su información genética no está en ADN sino en ARN, se conoció que entonces el ARN se puede replicar a sí mismo, como en el caso de los virus ARN, y cuando el virus infecta la célula, su ARN, que es su información genética, usa una transcripción inversa para formar el ADN. Entonces, ya no se llama transcripción, se llama transcripción inversa, es transcribir del ARN a formar ahora el ADN. Y así quedaría completa al día de hoy el dogma central de la biología molecular. Y esto, que está muy simpático hecho, nos muestra la célula completa con este núcleo
en donde en el núcleo está el ADN, que si es eucariota está enrollado en nucleosomas, y la hebra o la doble hélice de ADN se abre en algún punto para permitir la lectura de la secuencia de las bases y así hacer el proceso de transcripción. Lo que se transcribe es una molécula de ARN mensajero que sufre un procesamiento, sale del núcleo y en el citoplasma se engarza entre las subunidades de los ribosomas y los ribosomas realizan la traducción de esta información a 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, o sea, a la hebra de la secuencia primaria de una proteína, que luego podrá tener también un procesamiento para cortarla o lo que corresponda para hacer la proteína activa. Con esto, digamos, tenemos todo el paneo, digamos, de entre cómo puede estar la información genética, cómo expresarse y qué cambios tiene que sufrir para pasar por el proceso de la herencia, es decir, de pasar la información genética a las células hijas con su previa replicación para luego ser distribuida en las células hijas. Muy bien. Esperamos entonces que esto sirva para que podamos entender también lo que viene a conocerse luego de esto, que son los procesos de división celular.